Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la primera conferencia de la Cátedra Permanente de Ética y Responsabilidad Social. Hoy les damos la bienvenida y agradecemos por acompañarnos a Julián de Ángelo y Carla Croco. El tema que abordaremos hoy son los desafíos de la responsabilidad social para la pospandemia. Julián de Ángelo es director ejecutivo de CENAR SEX y secretario ejecutivo de Red Unirse, conferencista internacional y columnista en temas de responsabilidad social, sostenibilidad y nuevas economías, con el foco en América Latina y el Caribe. Es docente e investigador de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudios, director ejecutivo del Centro de Estudios en Desarrollo Sostenible del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, integrante del Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto de Argentina para la Conducta Empresarial, responsable de la Cancillería de Argentina y miembro de la mesa directiva de la Red Argentina del Pacto Global para las Naciones Unidas. Su último libro, Responsabilidad Social y Universidad, Agenda Latinoamericana, que fue editado por la UNAM en México. Carla Croco, por su parte, es coordinadora de CENARSEX, profesora de la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, docente invitada para el taller en Responsabilidad Social en la Universidad Nacional de Costa Rica, docente invitada por la Universidad de la Marina Mercante en Argentina para el Diplomado de Responsabilidad Social y Resiliencia, asistente del programa Jóvenes Líderes de UNASUR por un desarrollo integral y para la integración regional. Bienvenidos, Julián y Carla. Muchas gracias por prestarnos su tiempo y por compartir con la Universidad de la SUAY sus experiencias y su bagaje en el ámbito de la responsabilidad social. Les dejamos con ustedes al público que está con nosotros acompañándonos esta tarde. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Intentaremos hoy con Carla provocar algunas reflexiones sobre un tema muy candente y de extrema actualidad y que además de proyección en los próximos años. Así que les agradezco en primer lugar su presencia, a todo el público presente, y en segundo lugar la invitación, ¿no?, a Bernarda Quintanilla y a todo el equipo de la Cátedra de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad de la SUAY. Así que voy a compartir pantalla y empezar ya con mi primera exposición, luego continuará Carla y podemos hacer las preguntas todas juntas al final, si les parece, o vamos viendo cómo surgen las inquietudes. Sí, está bien, al final creo que tendremos el espacio para preguntas, Julián. Perfecto. Bueno, a ver si... Ahí está. Bueno, ahí ya ven la primera diapositiva, ¿no?, con la fotito. Bueno, muy bien. Bueno, estuve viendo las actividades que han venido haciendo desde la página web de la universidad, cuáles fueron los temas que han venido tocando en la cátedra en los últimos meses, así que la verdad los felicito por este gran trabajo que se está haciendo en esta Universidad del Ecuador. Los temas realmente son de la más actual y urgente actualidad, como decía recién, pero también con una profundidad en los abordajes que he visto que realmente enriquecen el debate de estos temas para toda América Latina. Aquí en esta primera diapositiva les dejo diferentes, como verán, soy medio fan de las redes sociales, pero me sirve para comunicarme con, muchas veces, luego de la conferencia surgen algunas preguntas, o si quieren profundizar algún concepto, o quieren alguna información que estamos trabajando aquí en Argentina, profundizar en materia de responsabilidad social, sustentabilidad. Hoy voy a compartir algunos números de algunos estudios muy recientes que hicimos a nivel global, o sea, con casos de todo el mundo. Muy breve, va a ser una parte de mi exposición. Y bueno, todo esto se puede profundizar. Me pueden contactar a través de estas redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, y tengo el canal de YouTube y mi página, juliandangelo.ar. Así que a disposición para cualquier tipo de consultas. Paralelamente hay una publicación que les va a compartir Bernarda, que incluye algunas de las cosas que, en realidad es otra mirada, pero sobre los mismos temas, de una conferencia que dio el doctor Bernardo Klicksberg, que es el presidente de Reunirse, y él sigue siendo el presidente de nuestro centro de estudios de la Universidad de Buenos Aires, el CENARSEX, que este año cumple 15 años. Así que estamos de aniversario. En primer lugar, estábamos justamente conversando en la previa con Bernarda y con Marcela y Carla sobre cómo nos tomamos el atrevimiento de hablar de la pospandemia, cuando en realidad
muchos países del mundo, diría la gran mayoría, siguen atravesando incluso los momentos más duros de la pandemia, o lo que se da a llamar la segunda ola, o en Japón incluso ya hablan de una cuarta ola. La verdad que aquí en la República Argentina estamos en el peor momento de toda la pandemia. En el día de ayer fue el segundo país del mundo con más muertes, luego de la India, y llevamos toda esta semana con una escalada impresionante de casos. Estamos en el séptimo país con más casos y lamentablemente también con un agotamiento en la capacidad de las terapias intensivas, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero se está dando un fenómeno que no se dio el año pasado, que era que está golpeando prácticamente a todas las grandes ciudades del país. El año pasado la pandemia en Argentina comenzó por la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, y luego hubo una segunda ola donde la ciudad de Buenos Aires y alrededores bajó la intensidad y se incrementó en el resto del país. Un poco parecido a lo que pasó en Ecuador con el estado de Guayas, cuando empezó allí con mucha fuerza, pero se dio en distintos tiempos. Bueno, lamentablemente en este momento en Argentina tenemos todas las grandes ciudades con muchísimos casos de la pandemia. Pero esto no quita que hay algunos países, caso de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, que están empezando a dejar de lado los confinamientos y están de alguna manera mostrando el horizonte de cuál va a ser esta salida. Pero, por eso, en primer lugar, y no quiero hablar mucho de la pandemia en sí, sino el desafío es hablar de la pospandemia, pero quisiera, aunque sea, plantear algunos supuestos básicos para dejar claro cuál es mi modelo de pensamiento, ¿no? El marco de dónde estoy planteando yo, cuál es mi marco teórico para esta conferencia. En primer lugar, quisiera manifestar que esta frase de no está en los planes de nadie, pero cambió los planes de todos, en realidad de alguna manera es relativa, ¿no? Porque rechazo de plano la teoría que algunos todavía sostienen, con caso de este fenómeno de tipo cisne negro, tal cual lo definió Nassim Taleb. De ninguna manera la pandemia es un cisne negro. Hay muchísimos autores y pensadores y líderes políticos que lo venían advirtiendo hace muchísimos años, incluso el propio Hollywood. Lo que pasa es que la mayoría advertía que esto iba a pasar. Incluso hay un discurso muy famoso de George Bush, hijo, en su presidencia en 2005, planteando exactamente todo esto que iba a pasar, pero sin embargo, lo que no hubo fue una inversión de los gobiernos para evitar que pasara y para que en caso de ocurrir poder minimizar el impacto. Es decir, mientras por un lado se ponía esto en la agenda de materia testimonial, ¿no? El mundo nunca dejó de invertir muchísimas veces más en defensa que en salud pública. Y esa fue la gran denuncia que hizo Bill Gates. La famosa conferencia TED de Bill Gates no se destaca tanto por su capacidad anticipatoria de la pandemia, sino por poner blanco sobre negro que no se estaba haciendo nada para evitarla o para atender las consecuencias. Es decir, no era una cuestión de predecir cuándo va a venir la próxima pandemia, sino que esto ya era un dato y que la gran denuncia de Bill Gates era que no se estaba haciendo nada para evitarlo. Entonces, por un lado, debió estar en los planes de todos, pero no estaba y finalmente afectó los planes de todos, ¿no? No hay ningún sector de la economía, de la cultura, del arte, digamos, de la vida humana en la Tierra que no se haya visto al año. En segundo lugar, no es ético hablar del lado positivo de la pandemia. Es una tragedia espantosa que va a dejar muchos muertos, estamos hablando ya de varios millones en el mundo, y otros tantos dañados con secuelas, tanto en materia física, se habla del long COVID, en carácter económico, gente que está perdiendo empleo, prácticamente ramas enteras de la industria, como dice Jacques Attali, el famoso economista francés, ¿no? Que habla de que hay empresas zombies, que no saben que están muertas, pero siguen operando, ¿no? Incluso se refiere a la industria aeronáutica, el turismo, como industrias que ya tienen el certificado de defunción y que tienen una especie de vida al estilo zombie, ¿no? Entonces, en materia económica, en materia psicológica, en materia espiritual también. Por eso, y lo sabemos, ¿no? En Ecuador se han visto escenas muy duras el año pasado, en Brasil, en la India en estos momentos, en México también el año pasado declaró la emergencia mortuoria, digamos, es muy difícil plantear el lado positivo, que alguna gente pretende buscar el lado positivo. Yo digo,
En vez de eso, hablemos de aprendizaje, ¿no? Entonces digo, vamos a salir de esto por la resiliencia humana, pero el golpe es durísimo en términos económicos y en términos de vidas humanas. Nos va a dejar aprendizajes, pero a un costo altísimo. La verdad que uno hubiera preferido que estos aprendizajes hubieran sido de otra manera. Lo único cierto es la incertidumbre. Entonces, hacer pronósticos o predicciones sobre el nuevo mundo es una apuesta, un ejercicio de fantasía, no es para nada científico. Entonces, no pretendemos ni Carla ni yo hacer pronósticos, sino lo que estamos planteando con los desafíos para la post-pandemia es justamente plantear hoy cuál es la agenda que debe tomarse, ¿no? Pero esto no quiere decir que se dé como nosotros lo vamos a plantear en esta conferencia, no hacemos pronósticos. El camino al infierno está pavimentado de grandes pronósticos fallidos, ¿no? Yuval Harari es uno de los pensadores, el historiador israelí, filósofo muy de moda, citado por todo el mundo, escribió en Homo Deus que no iba a haber más pandemias. ¿No? Dijo, el tiempo de las pandemias en la era humana se acabó porque la ciencia la ha superado. Las películas de Hollywood nos decían contagio, epidemia, virus, nos planteaban que iba a ser Estados Unidos el que iba a encabezar el combate a la pandemia y que él iba a encontrar la cura, etc. Bueno, fue el país donde tuvo más casos, más muertes, costó la presidencia de quien ejercía la primera magistratura en ese momento, que era Donald Trump. Así que lo mismo pasó con el Reino Unido, con Francia, con Alemania. Las grandes potencias del mundo no pudieron atender y cumplir con las promesas que nos daba Hollywood. Así que muy difícil poder hacer pronósticos. Nadie pide manual de instrucciones, pero tenemos que escribirlo. Realmente es una pandemia de un virus novedoso, aún está en discusión cómo surgió y cuándo surgió. Tomemos la hipótesis oficial, noviembre-diciembre de 2019, fue finalmente decodificado los primeros días de enero del 2020, o sea que tiene menos de 2 años, con lo cual es muy difícil reconocer el comportamiento. Los epidemiólogos hacen estudios vinculados a cómo se dieron otras epidemias a lo largo de los últimos 500 años de la humanidad, y uno puede tomar a partir de qué ocurrencias hay, pero bueno, estas se han descubierto ya tantas variantes, ¿no? Incluso la de la India, hay una nueva variante que tiene 3 mutaciones, no una o dos, como la de Manao, la de Reino Unido, o California, Los Ángeles, sino 3 mutaciones, con lo cual todavía estamos permanentemente viendo si las vacunas pueden atender a estas nuevas variantes. Es tiempo de escuchar a los que saben, pero tampoco caer en la falacia del experto, ¿no? Porque mucho del comportamiento, como le decía, es novedoso y no podemos contar con series estadísticas. Y a veces, no por ser un epidemiólogo, uno puede opinar de todo, ¿no? De cómo debe manejarse la economía, de cómo deben manejarse las políticas sociales, etc. Y eso a veces, la famosa falacia del experto está siempre presente. Pero en este punto quería citar, estos son unos autores que yo vengo exponiendo el trabajo hace muchos años, y bueno, el año pasado tomó una nueva importancia, porque son 3 autores de Harvard, Bower, Leonard y Payne, que escribieron un libro que se llama Capitalismo en Riesgo, que fue tapa, este libro también de la revista Harvard Business Review en 2011, donde plantearon los 11 desafíos para el capitalismo del siglo XXI. A la luz de la crisis financiera del año 2008-2010, a la luz del surgimiento de nuevos países, de nuevas potencias económicas como China, la India y Rusia, ¿no? Como esto también le planteó un desafío al capitalismo tradicional, es decir, países muy poderosos en términos económicos, pero que no respondían a la lógica de la economía de mercado tal cual como se la conoce en Occidente. Entonces, por eso se habla allí, por ejemplo, de el auge del capitalismo de Estado, ¿no? Fragilidad del sistema financiero, colapso del comercio global, el tema de la desigualdad, ¿no? Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, Tomás Piketty, el autor francés, el autor del libro Capitalismo del siglo XXI, han puesto en el centro de la agenda como uno de los grandes problemas a resolver por la economía la desigualdad, más que la pobreza, ¿no? El gran problema del capitalismo pasa por la desigualdad. Incluso en Estados Unidos, que se habla del 1%, ¿no? Por esta desigualdad que hay incluso en el 10% más rico, ¿no? de la economía, de la población. El fenómeno migratorio, muy importante aún hoy en día, no solo por cuestiones económicas, como muy bien lo reconocemos en América Latina, con la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos,
o la migración, el fenómeno migratorio de Venezuela, ¿no? Por supuesto que ha reconfigurado el mapa poblacional prácticamente de Sudamérica, sino también el fenómeno migratorio por motivo de cambio climático. Cada año hay 25 millones de personas que migran por razones de cambio climático y que tiene una particularidad que lo diferencia de cualquier otro tipo de migración. Cuando la migración es de origen económico y ese país resuelve sus cuestiones económicas, hay un reflujo migratorio de vuelta a país. Ha ocurrido con los mexicanos que el año 2008-2010 han vuelto a México. Hoy la migración no es de México hacia Estados Unidos, sino de Centroamérica. Y muchos mexicanos están volviendo incluso a México. Migración por cuestiones de persecución política o de guerras civiles también. Cuando se soluciona, pasó en Argentina en la última dictadura. Miles de personas que emigraron a México, a Venezuela o a Europa, a regímenes democráticos, escapando de la dictadura y la persecución política. Una vez vuelta a la democracia en el año 83, retornaron a nuestro país. Bueno, en este caso son migrantes que no pueden volver, porque son zonas que se han inundado y han desaparecido, como ha ocurrido con muchas islas en Oceanía, el sudeste asiático, porque son tierras desertificadas, porque son regiones donde no se puede cultivar, donde ha desaparecido los peces, no se puede pescar. Entonces es un fenómeno migratorio que tiene que ser abordado desde Naciones Unidas, de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, con una mirada diferente. Estamos hablando de zonas que van a desaparecer, y cuando crezca la cota de los mares va a haber muchas zonas inundables en todas las costas de América, de África, etcétera, y hay gente que va a tener que reinstalarse y no va a poder volver más. Estos son fenómenos realmente muy importantes, el enfoque que le han dado estos autores. Lo mismo con el tema de la educación y el tema de salud. Para Estados Unidos el tema de la crisis de la salud que esté tan inaccesible para la gran masa de la población, ¿no? Y es un sistema de salud elitista y carísimo. Eso ha quedado reflejado en que la gran mayoría de las víctimas fatales en Estados Unidos de la pandemia han sido de alguna manera de minorías étnicas o raciales, los latinos y los afrodescendientes. Esto no es casual, ¿no? Refleja la enorme desigualdad que hay en el sistema de salud de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el tema de la educación. Por eso también el fenómeno migratorio que se da a Estados Unidos desde India, China, etcétera, para trabajar al Silicon Valley y cubrir ocupaciones tecnológicas que hoy no las puede cubrir Estados Unidos. Por eso, para estos autores, los problemas de la educación ponen en riesgo el capitalismo. Es decir, no es una mirada social o filantrópica la que plantean Bober, León y Lepage, es una mirada del mundo de los negocios, ni siquiera atendiendo a estas razones. Las grandes potencias han tomado las medidas que se requieren. Por supuesto, y fíjense el número 10, ¿no? Las pandemias. Entonces, claramente, estos autores, debe leer un rengloncito textual nada más de la obra de Bober, Leonard y Payne, decía, el estallido de la enfermedad, para que vean, ¿no? Esto está escrito en el 2011, 10 años antes, el estallido de una enfermedad infecciosa no tratable podría afectar rápidamente al comercio y a los mercados financieros en todo el mundo. Virus más resistentes, una economía de mercado globalizada que permite y promueve el libre tránsito de personas por prácticamente todo el mundo, y la inacción de los gobiernos es el combo que estos autores destacaron para ubicar a las pandemias dentro de las crisis del siglo XXI para el capitalismo. Pero no se quedaron en el diagnóstico. Entonces acá ya me interesa poder charlar un poco sobre esto, ¿no? Muy breve. Ellos no se quedan en el diagnóstico, proponen de qué manera las empresas, y acá entonces hablamos de vuelta, las empresas, en el marco de sus políticas de responsabilidad social empresaria y de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las compañías, como ustedes han tratado en otros encuentros, pueden pararse y hacer un aporte a esta agenda. Entonces, ¿cómo se paran las empresas? Bueno, los autores plantean, aquí está la fecha de cuando fue el artículo en la revista de Harvard, es septiembre, es la revista de Harvard de septiembre de 2011, esa es la fuente. Es un libro, ¿no? Ahí estaba publicado el artículo vinculado al libro. Dice, bueno, hay un grupo de empresas al que ellos denominan la empresa en lo suyo, que un poco refleja la mirada del neoliberalismo, ¿no? De Milton Friedman, de pensar que el único objetivo que tiene la empresa es maximizar la rentabilidad para el accionista.
y que no solo que no le interesa otra cosa, sino que aparte no tiene una responsabilidad, o sea, se desconoce como un sujeto responsable de lo que ocurre en el contexto, como si la empresa no tuviera ninguna responsabilidad en ninguna de estas 11 crisis que planteaban antes los autores. Yo no tengo nada que ver, mi único objetivo es maximizar la ganancia, o sea, considera a la empresa como un actor exclusivamente económico. El segundo nivel, la empresa como espectadora, es un pasito más en el nivel de conciencia. ¿Sí? Reconoce la gravedad de lo que ocurre en el contexto, pero dice, bueno, otros se ocuparán. Se ocupará el gobierno, se ocuparán los ONG, lo mío es vender sillas, vender computadoras, prestar determinado servicio. No tengo nada que ver con otras cosas que no tengan que ver con mi core business, con mi razón de ser, con mi misión. Entonces los autores dicen que estas dos miradas son insuficientes, porque no atienden realmente a la demanda que tiene la economía, la sociedad y el mundo para el siglo XXI. Entonces, los otros dos modelos, la empresa como innovadora, es la empresa que se plantea, bueno, ante esta crisis de la cual me hago cargo, voy a innovar en lo que yo sé hacer y hacerlo de la mejor manera posible. Fíjense, es un caso, en esta empresa podemos encontrar, de las grandes compañías multinacionales, y puede ser el caso de Apple. Apple no es una empresa que se comprometa demasiado en causas filantrópicas, aunque con la gestión de Tim Cook sí ha dado un golpe de timón en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo es una empresa que está muy comprometida en que sus procesos cada vez más tengan que ver con el respeto al ambiente, el cuidado de las normas de trabajo. Ha intervenido muy severamente cuando ocurrieron en China estos suicidios que estuvieron vinculados a las empresas armadoras. Tiene políticas de inclusión de género, de inclusión de personas con discapacidad. Es decir, dentro de lo que hace, intenta hacerlo lo mejor posible para el mundo que lo rodea. Este es el modelo de la empresa innovadora, es decir, reformular sus procesos productivos, reformular la manera en que presta los servicios, la logística, etcétera, hacer mejor lo que ya hace en base a la sostenibilidad. Y el cuarto modelo de la empresa activista es, además de esto, establecer alianzas con gobiernos y con ONGs, con el modelo de articulación público-privada. La iniciativa más importante en el mundo que responde a esta lógica es el Pacto Global de las Naciones Unidas, que ya tiene 20 años, y casi 15.000 organizaciones en el mundo que forman parte del mismo, 12 redes en toda América Latina. La agenda de los ODS está elaborada en esta lógica, ¿no? Hay objetivos que tienen que ver más con políticas públicas, otros que tienen que ver más con empresas, pero ninguno se puede encarar únicamente de los estados o del sector privado. En todos lo que se busca es una articulación público-privada. Entonces, este es el modelo de empresa que promueve en Bower, Leonard y Payne en este sentido, vinculado a lo que hoy es conocido como los criterios ASG, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de ética, hablamos de temas que tienen que ver con el ambiente, temas que tienen que ver con lo social y con la gobernanza, ¿no? Acá, bueno, hay algunos ejemplos, cuando hablamos de ambiente, cómo la empresa puede mejorar su gestión de residuos, cómo la empresa aborda efectivamente la crisis climática, midiendo la huella de carbono, minimizando el impacto de la logística, de la distribución y la producción en materia de polución y de generación de gases de efecto invernadero, cómo atiende a la escasez de recursos, es decir, reutiliza, recicla y reduce el uso de materiales no renovables y energía de fuente fósil. En el caso social, como la empresa se compromete en el respeto a los derechos humanos, a los principios de Jean Ruggie, ¿no? Estos principios que han demostrado cuál es la responsabilidad que tienen también las empresas con los derechos humanos, que no es una cuestión únicamente de los gobiernos, ¿no? Sino que tiene que ver también con el respeto y con la remediación cuando una empresa incumple alguno de estos derechos humanos, con la protección de datos, con el cuidado de la salud, la igualdad de oportunidades. Vamos a hablar algo hoy de cada uno de estos temas. Yo elegí por lo menos un punto para reflexionar sobre esta agenda de la pospandemia. Bueno, la gobernanza, que tiene que ver con la gestión ética, el enfrentar los conflictos de intereses, el discutir realmente cómo se llevan adelante los programas, los planes de remuneración de los ejecutivos, es decir, lograr pirámides salariales cada vez más aplanadas, ¿no? No este escándalo que se da en Europa o en Estados Unidos, donde los CEOs
cobran hasta 50 veces más que el promedio de sus trabajadores, en contraposición, por ejemplo, con la banca ética, donde la diferencia salarial entre el CEO y el promedio de la compañía es de 9 veces, y el CEO cobra lo mismo, ¿no?, en términos de salario fijo que un trabajador bancario, es decir, no tiene plan de compensación, no tiene bonos. Bueno, la independencia de los consejos directivos, la ética corporativa, las prácticas contables, etc. El año pasado, nosotros nos preguntamos en un informe, que les quiero compartir a continuación algunos números, ¿no? Estamos trabajando, les cuento un detrás de escena, digamos, ¿no?, un tras bambalina en nuestro centro de estudio. Veníamos trabajando en enero y febrero, plenas vacaciones nuestras. Aquí las vacaciones de verano son en el mes de enero, donde está todo parado. Ya en febrero empieza a haber movimiento y el cuatrimestre arranca marzo, julio. Tenemos nuestras vacaciones de invierno en julio, agosto y luego. Enero y febrero, en plenas vacaciones, estamos preparando una enorme campaña sobre el Día Mundial del Agua. Comenzando la década ganada, la década para la acción, que es 2020-2030, estamos hablando del año pasado, ¿no? Comenzaba la década de acción de los ODS para los últimos 10 años en búsqueda del logro de las metas, de las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y bueno, elegimos el tema del agua. ¿Cuándo es el Día Mundial del Agua? 22 de marzo. ¿Cuándo entró Argentina en confinamiento? El 20 de marzo. O sea, nuestra mega campaña sobre el Día Mundial del Agua terminó cayendo en saco roto y rápidamente tuvimos que reconvertir. A partir de muchas consultas que tuvimos en los medios de comunicación sobre, bueno, qué estaban haciendo las empresas, ¿no?, al comienzo del confinamiento, ¿no? Aquí se llamó aislamiento social preventivo obligatorio, se llamó ASPO, fue la sigla que Argentina eligió para la cuarentena, el confinamiento, como se le quiera llamar, ¿no?, que realmente estuvo los primeros 2 meses un parate absoluto. Después se fueron habilitando con diferentes protocolos, diferentes actividades. Entonces, nosotros pensamos desde nuestro centro de responsabilidad social, por un lado es importante que la gente va a exigirle al empresariado, ¿no?, ¿qué hiciste por mí durante la pandemia? Esto es un momento que no nos vamos a olvidar, ni nosotros, ni nuestros hijos, esta generación, este momento no se lo va a olvidar. Entonces, nos está marcando como trabajadores, como consumidores, como decisores, como docentes, como profesionales, y en ese punto también es una prueba de fuego de que la responsabilidad social de las empresas es una responsabilidad social honesta, y que no es algo por la galería, ¿no? No es algo para los medios, no es greenwashing, este famoso lavado verde que siempre se le cuestiona. Entonces, vamos a medirlo, vamos a estudiar qué hacen las empresas. Y bueno, nos encontramos con casos realmente muy particulares. Por un lado, McDonald's, ¿no?, que empezó con una campaña de comunicación separando el logo, ¿no?, para mostrar el tema del distanciamiento social como una de las primeras medidas para contener la pandemia, pero que en Argentina, aún con 10 días únicamente de confinamiento en el cierre de sus locales, o sea, sobre 30 días del mes, solamente un tercio estuvo cerrados sus locales, ya a fin de marzo les descontó a los trabajadores los 10 días no trabajados. Es decir, nos estamos encontrando con un caso claramente de corona washing, ¿no?, que es el término que se utilizó acá, ¿no?, un lavado a partir del coronavirus. O sea, hacia afuera muestra un compromiso con la comunidad, hacia adentro la primera variable de ajuste de la pandemia es descontar el sueldo de los trabajadores. Afortunadamente hubo una conciliación, ¿no?, y esto permitió que los trabajadores pudieran llegar a un arreglo y cobrar, no el sueldo completo, pero empezar a tener incluso el Estado después argentino invirtió a través de un programa específico pagando un porcentaje del salario de todos los trabajadores registrados del país durante 8 meses del año 2020. Es decir, fue una inversión de los presupuestos públicos muy fuerte. Bueno, acá tienen otros casos de empresas que por lo menos de lo comunicacional intentaron dar una señal fuerte, ¿no? Coca-Cola, Audi separando sus clásicos círculos, KFC incorporando el tapabocas en el logo el famoso símbolo ¿no?, de Kentucky Fried Chicken, Coronel Sanders creo que es, no estoy, creo que se llama así. Mercado Libre, que cambió el logo y todavía al día de hoy sigue
con el saludo de los codos. Bueno, los diarios argentinos que se pusieron de acuerdo. Ahora, comunicar, ¿no? Esto que es comunicar es un compromiso ético por parte de estas empresas, por parte de los medios de comunicación. Fíjense, esto fue un día que todos los diarios del país compartieron la misma tapa, que era un suplemento sobre cómo cuidarse y cómo prevenir el coronavirus, ¿no? El tema de lavado de manos, distanciamiento, ventilar los ambientes, etc. Pero en realidad, los que tienen que hablar son los hechos. Y bueno, en ese sentido, le damos un banco, buenas prácticas empresarias socialmente responsables ante la pandemia. Fuimos estudiando qué es lo que hicieron las empresas. Bueno, aquí vemos, esto es a nivel internacional, ¿no? Tuvimos más de 500 casos, 600 empresas que equivalen a casi 1000 prácticas empresarias relevadas en todo el mundo, de las cuales un 60% eran de Argentina, obviamente porque es donde más, pero un 40% del resto del mundo, mucho Latinoamérica, Europa, Asia, ¿no? Nos costó más llegar a casos de África, pero también había algunos, y bueno, a través de 50 medios de comunicación nacionales, internacionales, prensa especializada, reportes corporativos, a través de todo esto se fue construyendo prensa gráfica, radial, televisiva, internet, ¿no? Se fue construyendo a partir de un equipo de investigadores que iba relevando, se construyó este banco de buenas prácticas y luego tenemos nomenclado en un Excel las prácticas y luego se hace el agregado estadístico, ¿no? Tenemos, bueno, por supuesto, fíjese, casi el 20% de las empresas que más se destacaron en este rubro, en este tema, eran de alimentos y bebidas, que son las empresas que no dejaron de operar y que tuvieron que sostener el abastecimiento de alimentos durante incluso un momento donde todo el resto estaba cerrado. Después fíjense, la de tecnología, casi 8 puntos. También muchas empresas tecnológicas que colaboraron y trabajaron con el tema de poder sostener la educación virtual, capacitar a trabajadores, etcétera, ¿no? De liberar software de uso libre o liberar datos, en el caso de empresas de comunicaciones, para que los estudiantes pudieran acceder a tener mejor conectividad. Bueno, 9% en el caso de cosmética y limpieza, ahí incluimos todo lo que es la producción de alcohol en gel, muchos laboratorios y compañías que dejaron de producir otros productos para readaptar toda su línea de producción al alcohol en gel, al alcohol fluido, a los desinfectantes, que empezó a faltar al comienzo de la pandemia aquí en todo el mundo prácticamente, ¿no? Recuerdan incluso el caso muy gracioso de la escasez de papel higiénico, que fue un fenómeno mundial, que incluso se estudió en marketing, por qué la gente acopiaba papel higiénico, ¿no? Esto ocurrió en todo el mundo y fue un caso de estudio de la gente del marketing. Pero vamos a ver los casos que hemos relevado. Esto me parece más importante, porque esto es lo que nos deja la lección sobre cómo estas empresas pusieron realmente sobre la mesa el compromiso, y nos encontramos con que en el mundo una de las acciones más importantes fue la donación de dinero. El 20% de las empresas tuvo políticas muy agresivas de donación de dinero a la Cruz Roja, a hospitales, a centros comunitarios, etc. El segundo ítem, casi el 15% de todas las prácticas tuvo que ver con la donación de insumos. Por ejemplo, empresas que donaban alcohol en gel, que donaban cubrebocas, muchas empresas textiles que tuvieron que reconvertir la producción y dejaron de fabricar pantalones o camisas y empezaron a fabricar tapabocas o camisolines o sábanas para equipar a los centros de atención de pacientes y a los hospitales que tienen que ampliar la cantidad de camas, etc. O empresas que empezaron a donar insumos para respiradores, o por ejemplo Ford, que empezó a fabricar máscaras faciales, o algunas automotrices que se asociaron para producir respiradores también. Bueno, hubo de todo. Donación de servicios, otro 15%. Por ejemplo, empresas que donaban, esto que le decía recién, ¿no? Donar su servicio de fibra óptica, de banda ancha de Internet, o prestar servicio de manera gratuita a hospitales, etcétera, a centros de pacientes, donación de productos propios elaborados por ellos. Por ejemplo, una gran cervecera argentina, Quilmes, que es parte de uno de los grupos más importantes de cerveza a nivel global, transformó su línea de producción para fabricar alcohol en gel y alcohol fluido para donar, y también a partir de la levadura elaboraron pan para donar a hospitales, a centros comunitarios,
y otros tanto, ¿no? Acá les pongo uno o dos ejemplos de cada caso. Donación de alimentos, tenemos una fábrica de pastas industriales, ¿no? Que venía trabajando hace muchos años con la donación de alimentos a comedores comunitarios, a centros donde la gente va a recibir alimentos, porque está en situaciones de extrema pobreza, y bueno, tuvieron que multiplicar y atender prácticamente a 50 de estos centros comunitarios por semana, ¿no? O sea, multiplicar la cantidad de alimentos donados, porque una de las secuelas de la pandemia, por supuesto, pasa por el desempleo de la gente que está en Argentina. El 42% de los trabajadores en situación de informalidad, con lo cual el Estado no podía llegar con la ayuda, entonces generó un subsidio propio para esos trabajadores, pero también en ese caso muchos tuvieron que tener asistencia alimentaria. Bueno, esto en el mundo también, ¿no? Un gran porcentaje, estamos hablando de casi el 8,68%, el 4,8%, estamos viendo por los colores, también se dedicó al tema de donación de alimentos, concientización, voluntariado, etcétera. Es decir, hubo realmente muchísimo, y a los medios muchos querían que les hablemos de las malas prácticas, ¿no? Porque decía, la prensa quiere lo malo, es lo que más vende. Pero a nosotros al revés, nos interesaba poder mostrar que las empresas estaban teniendo un compromiso muy importante. Y saben que esto fue reflejado en la encuesta de Edelman. Esto está en internet, ¿no? El barómetro de confianza de Edelman, el Edelman Trust Barometer, que se publica a comienzos de cada año. Del año 2020 a 2021, la única institución de las 4 que mide la consultora Edelman, que es ONGs, gobiernos, empresas y medios de comunicación. De estas 4 organizaciones, la única que subió la confianza son las empresas. Bajó la confianza en los gobiernos, bajó la confianza en las ONG, bajó la confianza nuevamente en los medios de comunicación, todos por debajo del 50%, sin embargo las empresas subió y están por arriba del 50%. Por supuesto, todas las cifras son muy bajas, pero que haya subido la confianza en la empresa realmente ha demostrado que hubo un comportamiento empresario bastante responsable, ¿no? Dentro de lo que uno hubiera imaginado en la atención a la pandemia. Por supuesto, en muchos casos apalancado por políticas públicas que financiaron parte de esa actividad de manera directa o indirecta, porque si no, en momento de confinamiento, las empresas tuvieron un golpe económico muy, muy fuerte. Fíjense, en el mundo, estas buenas prácticas estuvieron básicamente orientadas al tema de salud y bienestar. El 62% de estas acciones tiene que ver con temas de salud. En Argentina este número más bajo, tenemos un 45% en tema de salud y casi el 20% en tema de hambre cero. Claramente refleja que acá hay un sesgo que estamos tomando en muchos países desarrollados, como de Europa o de Norteamérica, donde el tema del hambre no está tan presente. Nosotros acá tuvimos una crisis alimentaria muy fuerte que ya previa a la pandemia. Esto fue agravado por la pandemia, ¿no? No es que esto era novedoso. Tenemos más del 50% de los niños por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, los indicadores económicos de Argentina realmente son muy críticos. Pero bueno, en el mundo, 62% dedicado al ODS 3, de salud y bienestar, casi un 10% al ODS de hambre cero, pero fíjense también el ODS 8, el trabajo decente, tiene que ver con el cuidado de los protocolos, con el cuidado de la salud de los trabajadores, con garantizar la fuente de trabajo. También hay acciones vinculadas al ODS 5 de género o al 4 de educación, vinculado a poder aportar al tema de la continuidad de educación de manera virtual, el ODS 12 de producción limpia, y el 17 que es el de articulación, ¿no? Justamente público-privada. Esto claramente tiene que ver con la estrategia de las compañías, ¿no? Es imprescindible pensar cómo responden las empresas y cómo están preparadas las empresas para atender a los futuros desafíos que les presente la pospandemia, sin reflexionar sobre la estrategia que tienen estas compañías. Nosotros pensamos en algún punto, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, esta mirada tradicional que tiene de los elementos componentes de la estrategia de las organizaciones, ¿no? A que nos referimos a la misión, por qué existe, los valores, qué es lo que en qué creemos como compañía, y la visión, qué queremos ser en términos, ¿no? de indicadores, en términos de posicionamiento en el mercado, de cómo nos ven nuestros consumidores, etcétera. Todo eso que da a la estrategia y, de alguna manera, pensar cómo impacta la pandemia en estos elementos.
para poder reflexionar cómo la empresa tiene que prepararse en el futuro para afrontar las nuevas realidades de la nueva normalidad y de, Dios no quiera, de otras contingencias similares a nivel mundial. Entonces, lo primero que reflexionamos fue que el primer golpe era la visión de las compañías. Compañías que tenían planes de negocios, de expansión, etcétera. Piensen en el turismo. En Argentina han cerrado el 10% de los hoteles. Sobre 17.000 hoteles que había en Argentina, 1.700 hoteles ya cerraron sus puertas. Hay muchísimos establecimientos turísticos, gastronómicos, hoteleros, de arte, espectáculos, deportivos que han cerrado y seguramente muy difícilmente puedan reabrir. Es decir, esto ha afectado la visión de las empresas, ¿no? Que en muchos casos las han tenido que reconfigurar, ¿eh? Para poder atender este fenómeno que Jacques Attali habla de la empresa zombie, para dejar de ser zombie, ¿no? Empresas que directamente han cambiado sus planes, por supuesto, sin lugar a dudas, pero en otros casos también, empresas que tienen que cambiar la misión. Entonces, cuando hablamos de que la visión se ve afectada, porque se cambió el escenario mundial, ¿no? Esto afectó los planes de todos, pero también en muchos casos se nos afecta, se nos pone en debate la misión, porque si nuestra empresa y trabajamos vinculado al turismo internacional, a las aerolíneas, a la gastronomía, a la hotelería, al esparcimiento, ¿no? Yo me preguntaba el año pasado, se habla de que esta generación, los millennials, los centennials, les gusta más acumular experiencias que productos, ¿no? Es un trabajador que le gusta más la vivencia, ¿no? Invierte más en turismo, en experiencias, en deportes, que en acumular objetos como autos. ¿Bien? Sin embargo, la pandemia volvió a poner en el centro de la escena la importancia de tener una casa, de tener un empleo estable, ¿no? No es lo mismo pasar un confinamiento en un departamento de 20 metros cuadrados, o en una casilla de un barrio humilde, de un barrio de emergencia, o pasarla en un country, ¿no? En un barrio cerrado, en una gran mansión con piscina. No es lo mismo tener un auto particular que nos garantice la movilidad que tener que estar expuesto a viajar en transporte público y correr el riesgo de contagiarse o tener que tramitar un permiso para poder viajar. Y todo lo que era experiencias, de repente ahora no se puede hacer turismo internacional, está limitado el tema de los espectáculos deportivos, musicales, la cultura. Es decir, realmente fue un gran sacudón para esta generación centennial, tal como estaba pensando. Entonces la misión de muchas compañías también se ve afectada. ¿Y qué nos quedan? Los valores. Los valores que están alineados a ese propósito, que es la razón de ser, ¿no? Que tiene que ver, nosotros la definimos a ese propósito, supera el fenómeno del fin de lucro, que Carla luego va a desarrollar con mucho más profundidad, ¿no? Hablamos de empresas que tienen que ser responsables de las consecuencias que generan sus actividades en el mundo y que se involucran entonces de una manera socialmente responsable en el entorno en el que operan. Hablamos de un propósito que, bueno, que tiene que plantearse como una meta ambiciosa, ser conocido por todos los que integran la compañía, incorporarse en el día a día, hacer medir todos temas que luego Carla va a profundizar. Esto nos va a configurar una empresa, ¿no? Que nosotros denominamos con propósito o de triple impacto, que lo que persigue la viabilidad económica, el beneficio social y la responsabilidad ambiental de manera inescindible. Es decir, hoy una empresa no puede ser sostenible si no lo es en los tres ámbitos, ¿no? Esto no es una función nueva de las compañías, no es un área nueva, sino que es una manera diferente de gestionar las organizaciones. Estas tres partes son tres partes de un mismo fenómeno. La empresa no es un actor económico, la empresa ya desde hace muchísimos años ha dejado de ser un actor económico para transformarse en un actor económico y social, de trascendencia como sujeto organizacional en el mundo y que además tiene un impacto ambiental inevitable, con lo cual esta mirada de la empresa, estas miradas tienen que estar presentes en la formulación del propósito empresario, tiene que ver con, pero los valores en que creemos, el propósito, el porqué, es decir, cómo expreso esos valores, la misión es el cómo y la visión en el que queremos ser. Pongo el ejemplo de esta empresa de pastas frescas Oralí, que es una empresa de fábrica de pastas y de alimentos industriales, orientado a los sectores más bajos del consumo, es decir, a los niveles económicos de menores ingresos.
es decir, tiene publicidad en programas populares, y tiene sus grandes campañas de donación, etc. Tiene un valor muy fuerte que es la calidad, primero, porque además ha elaborado líneas de productos orgánicos, veganos, vegetarianos, la calidad, pero también la accesibilidad a los sectores populares, es decir, un compromiso con alimentar, con llegar a incluir socialmente a los sectores más populares, ese propósito que podríamos definirlo como el acceso a la alimentación o la soberanía alimentaria, y que la misión se expresa en ser una empresa alimenticia, ¿no? Fíjense cómo vamos de mayor a menor. Y la visión tiene que ver con qué queremos ser, y el qué queremos ser tiene que ver con alimentar a los argentinos, y lo hace a través de la venta de pasta, pero también a través de un compromiso muy fuerte con promover a los comedores comunitarios, no solo a través de donaciones, sino también ayudándolos con la autoorganización. Es decir, que esos comedores no dependan de las donaciones, sino que puedan generar políticas y acciones institucionales que le garanticen su funcionamiento más allá de las donaciones que pueda brindar una empresa. Un propósito que tiene que estar orientado a los ODS. Y bueno, ya un poco yendo a los últimos minutos de la presentación, me extendí un poco en la primera parte, pero creo que era necesario. Bueno, ¿qué pueden hacer ahora las empresas, ¿no? Liderar con empatía, identificar necesidad concreta de la población en estos momentos tan difíciles, pensar cómo lo que yo ya hago, estos productos o servicios, pueden aportar una solución en este contexto, anticiparme a lo que se requiere para operar, considerar cómo estar en el largo plazo, cómo voy a estar presente en esto en largo plazo, y utilizar el propósito como guía. Finalmente, ¿qué reflexiones sobre el tema de la nueva normalidad? ¿No? La nueva normalidad, sin lugar a dudas, no es una normalidad automática, es decir, no es algo que nos imponga el virus, no es una realidad que se desprenda de una política sanitaria. La normalidad es un ámbito en disputa, es una normalidad que vamos a construir entre todos, empresas, sector público, sector social, academia, y bueno, y ahí de vuelta entran los intereses de todos los actores, y tenemos que intentar que la normalidad tampoco se parezca a la anterior, ¿no? De desigualdad, de crisis climática, de pobreza, de acumulación de la riqueza de unos pocos. Entonces, ¿no? Tenemos una oportunidad de atender esta nueva normalidad considerando un montón de variables y considerando los desafíos que nos presenta la pandemia. Porque cada una de las crisis en los últimos años ha intervenido en todos los indicadores. Fíjense, esto es el techo de cristal, ¿no? Esta norma no escrita que impide que las mujeres accedan a los puestos de conducción. Fíjense, en los primeros años de la década del siglo XXI, venía creciendo la participación femenina en los puestos de conducción de las empresas a nivel mundial. Hemos llegado al 24%. La crisis del 2008-2009 bajó esos indicadores y nos llevó 3 años más poder volver a los indicadores pre-crisis. Hoy la CEPAL está diciendo que en materia de inclusión económica de la mujer hemos retrocedido una década. En materia, el 40% de los ODS se han visto afectados hacia atrás. Es decir, hoy en el mundo hay más hambre que hace 5 años, que cuando se aprobaron los ODS en septiembre de 2015. O sea, no solo que no mejoramos, sino que estamos peor en septiembre de 2015. Es decir, las crisis afectan a todo nivel, económico, social o ambiental. Esta es una crisis que empezó siendo sanitaria y rápidamente se configuró en social y económica. Entonces, el tema de género, el tema del empoderamiento de la mujer, el tema de cómo esto ha impactado también en la necesidad de que es la mujer la que se queda al cuidado de los chicos en la casa en momentos donde los chicos no pueden ir a la escuela. Entonces, esto ha comprometido el desarrollo laboral, profesional y económico de las mujeres, de las jefas de hogar, y también ha golpeado muy fuerte al rol y el protagonismo de la mujer dentro de las empresas, como ha pasado hace 10 años. En el mundo, acá algunos indicadores rápidamente para compartir, ¿no? Estos son datos de 2021. Solo el 7% de las CEO de las 500 empresas más grandes del mundo son mujeres. Según un estudio del Credit Suisse, el Credit Suisse Gender 3000, de estas 3.000 empresas en 56 países del mundo, solo el 5% son mujeres, y a nivel de directorio, el 21%.
el 34% de las empresas del mundo no tienen mujeres en ningún puesto de conducción. O sea, todo el directorio, las gerencias, ocupadas por varones. Y encima tenemos la brecha salarial de género, ¿no? Un fenómeno que también se observa en todo el mundo. En la Argentina, las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los varones. Incluso se calcula que las empresas conducidas por mujeres obtienen 10 veces menos financiamiento que las empresas conducidas por varones. Incluso cuando la empresa trabaja una temática vinculada de alguna manera al imaginario colectivo, a lo femenino. Es decir, cuando una empresa de belleza o de higiene femenina, etcétera, está conducida por un CEO varón, también tiene más posibilidades de obtener financiamiento que si está conducida por una mujer, cosas absolutamente disparatadas, ¿no? Y finalmente el dato que les decía de la CEPAL, vinculado al retroceso que hubo en más de una década en los niveles de participación, es decir, hemos retrocedido a indicadores de los primeros años del siglo XXI, vinculados al rol de la mujer en la economía, ¿no? La participación laboral de la mujer. Y en temas ambientales, y con esto voy cerrando, en temas ambientales, fíjense lo que ocurrió también, ¿no? Esto es la emisión global de dióxido de carbono, medido en gigatoneladas de dióxido de carbono, es decir, de emisión de gases de efecto invernadero, básicamente de dióxido de carbono, en los últimos 120 años. Miren esta línea, aquí las flechas rojas van mostrando las caídas que hubo en la producción, la generación de gases de efecto invernadero, producto de las crisis económicas. Pero ¿qué pasa después de cada una de estas caídas? Miren, década del 30, crisis económica, caída, expansión. Caída por la Segunda Guerra Mundial, crecimiento sostenido hasta los 80, es decir, todo este gran época de la posguerra hasta la crisis de petróleo, de crecimiento económico mundial impresionante, ¿no? Que encuentra su limitación en la crisis del petróleo 73-79. Pero a la salida de esa crisis de petróleo, de vuelta, enorme la curva, y miren la crisis de 2008, una pequeña caída, a pesar de la profundidad y la dimensión que tuvo esa crisis, una pequeña caída y una prácticamente reactivación vertical. Bueno, esta fue la caída de la generación de gases de efecto invernadero en el primer cuatrimestre de 2020. Imagínense lo que viene después. Es decir, por eso saludamos y celebramos este encuentro, primero la derrota de Donald Trump, en segundo lugar que Joe Biden haya cambiado radicalmente la agenda, volviendo a poner a Estados Unidos en el Acuerdo del Clima de París y convocando a esta cumbre de líderes mundiales por el clima que se desarrolló la semana pasada, porque Estados Unidos junto a Rusia, China, la India son responsables de casi el 60-70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin Estados Unidos es muy difícil que podamos tener algún logro en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es lo que nos muestra la historia, ¿no? Si acá no se interviene de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Realmente incluso esta caída del 2020 es insuficiente vinculado a la ambición que tiene el Acuerdo del Clima de París. Fíjense, estamos parados, ¿no? Para lograr cumplir con la meta de no superar el 1,5 grados de acá al 2030, este es el esfuerzo adicional que tenemos que hacer hoy en día. Prácticamente tenemos que reducir entre 18 y 35 gigatoneladas la emisión de gases de efecto invernadero por año para poder cumplir con las metas planteadas en el Acuerdo del Clima de París. Fíjense cuál es la misión que tiene hoy el mundo en gases de efecto invernadero. Es decir, prácticamente la cantidad de emisión que tenemos que reducir es un esfuerzo que es equivalente al mayor desafío civilizatorio que ha tenido la raza humana en la historia en materia de producción, ¿no? Realmente, cada año más que perdemos en no implementar las prácticas de reducción de gases de efecto invernadero, es un año más que estamos hipotecando la supervivencia de la raza humana. Así que los desafíos de la responsabilidad social para la pospandemia son incluso más severos que los que pensó Naciones Unidas en el año 2015. Entonces, por un lado, algunos temas e indicadores para llamar al debate, por otro lado, que nos muestran el vaso medio lleno, por otro lado el vaso medio vacío, y por otro lado el vaso medio lleno en pensar que realmente en la pandemia hubo casos de empresas que tuvieron realmente muy comprometidos y que hicieron un gran aporte y que la población así lo está reconociendo. Así que como siempre, en las ciencias sociales y en la economía,
tenemos las dos sensaciones, ¿no? Todo lo que falta, pero también lo que se ha hecho. Bueno, y ahora, agradeciendo la atención de todos los presentes, queríamos, bueno, ya pasarle sin demora a Carla para que nos haga también un aporte en materia de qué hablamos cuando hablamos del propósito empresario. Entonces, cómo esto puede colaborar, ya puedes compartir, Carla, cuando quieras, cómo esto puede aportar a esta salida, ¿no?, de la crisis, pero con una mirada sustentable y sostenible, ¿eh? No de cualquier manera, como le mostré antes en el gráfico, que siempre la salida de la crisis era con más contaminación, con menos igualdad de género y con más desigualdad. Ahí, prende el micrófono, Carla. ¿Ahora? ¿Sí? Bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y voy a seguir y voy a profundizar con el tema de propósito, ¿sí? ¿Por qué elegimos este tema? Nosotros desde el CENARSEC creemos que la educación es un factor clave para todo cambio. Por esto resulta primordial concientizar. Ustedes van a ver que los temas que hoy voy a abordar no solamente, ¿sí?, involucran el propósito, sino que van desde el propósito hasta el etiquetado responsable, y voy a finalizar con la ampliación de conciencia. Acá pueden ver los temas, lo importante que las empresas tengan un propósito, el propósito más allá del beneficio, la necesidad social y el propósito, los requisitos que debe reunir un propósito, cómo se elabora un propósito, qué significa liderar de manera responsable, los 3 pasos hacia una colaboración productiva, nuestra propuesta en cuanto a la identificación de productos etiquetado responsable, sugerencias, pautas que colaboren para consumir responsablemente y el tema de ampliación de conciencia. Ahora bien, ¿por qué vamos a abordar todos estos temas? Porque consideramos que es necesario que al empresario se concientice, ¿sí?, de su responsabilidad con el ambiente, tanto interno como externo, en valores éticos aplicados otorgando transparencia, y también el consumidor, para mejorar su capacidad de elección, porque la elección es un indicador de la libertad y entendemos a esto como un derecho humano básico. Los consumidores ilustrados, conocedores, son agentes de cambio y referencia para otros, completando de esta manera un círculo virtuoso que valora la vida y por lo tanto el planeta. Vamos a empezar con la importancia del propósito. El propósito empieza a ser un factor central, y esto se observa a medida que van complejizándose las organizaciones. La definición de visión y de misión están resultando insuficientes, como bien lo dijo recién Julián D'Angelo. Él mostró esta cuestión de decir, bueno, ahora no solamente estamos hablando de visión y de misión. Hace un tiempo atrás era lo que se escuchaba, luego se agregaron los valores, y ahora estamos hablando de los propósitos, ¿sí?, que es lo que están utilizando más las empresas para enfocarse y a partir de ahí trasladarlo a todas sus actividades y aportar al desarrollo sostenible. Las empresas que tengan un propósito reaccionan al desequilibrio. ¿Cuál es el desequilibrio que se puede dar? El desequilibrio se puede dar cuando la empresa tiene este objetivo de maximización de los beneficios de los accionistas. Nadie está diciendo que no sea importante, solamente es que hay que prestar atención, ¿sí? Y se tiene que seguir teniendo el foco en la identificación de la razón de ser de la empresa. Entonces,
¿Cómo se va a lograr este equilibrio? A través de una gestión socialmente responsable que aporte el desarrollo sostenible. Las empresas pueden tener más éxito y ser más sostenibles en el largo plazo, cuando su estrategia está relacionada con un objetivo social, económico y ambiental. Justamente hoy Julián no mencionó el caso de Tox, los restaurantes Tox, que siempre lo menciona. Bueno, esa es una iniciativa en la cual es un restaurante que empezaron a aplicar cuestiones ambientales, ¿no? Tener en cuenta qué es lo que necesita la población del lugar. Él notaba que mucha gente, es un restaurante que se encuentra en México, él notaba que mucha gente de la comunidad, bueno, se iba a Estados Unidos o se iba del lugar y demás. Con lo cual empezó a desarrollar actividades dentro de la comunidad, amplió lo que tiene que ver con productos, la gente de la zona empezó a hacer mermeladas, primero eran pocos kilos, ahora, ¿cuántos kilos son ahora, Julián, que están haciendo de mermeladas? ¿Y es la población originaria del lugar? Bueno, lo perdí a Julián. Bueno, muchísimos kilos más. Y la gente da su testimonio, ¿sí? Ellos antes pensaban en irse, ahora ellos piensan en quedarse. En ese quedarse han logrado que sus hijos estudien en la universidad, han logrado terminar la escuela primaria, los que no la habían terminado, y quieren estar ahí, ¿sí? ¿Gracias a qué? A alguien que los miró, a alguien que creyó, a alguien que fue confiable para esa gente. Dijo, bueno, estoy pensando esto, siento esto, pienso esto, digo esto y lo hago. Y lo lleva adelante. Y así transforma, y así es como se logra una transformación social. Las empresas con propósitos atraen y retienen el talento, incrementan las recomendaciones de los consumidores, mejoran los procesos de transformación y generan más valor para el accionista. Bien. El propósito debe determinar el comportamiento de los integrantes de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que se haga cultura el propósito, que sea parte de la cultura de la organización. Y esto que va a hacer, va a influir este propósito en la estrategia y tiene que trascender a los líderes. ¿Por qué digo que tiene que influir en la estrategia? Esto es como cuando nosotros veíamos, ustedes son de la carrera de económicas y seguramente saben que la estructura debe seguir a la estrategia. Entonces nosotros cuando veíamos en la primera materia de la carrera que decíamos, bueno, acá se va a determinar una estrategia. ¿Qué pasa con su estructura? Y bueno, la estructura tiene que alinearse con esa estrategia. Por eso siempre nosotros notamos o escuchamos que dicen, bueno, se cambiaron algunos puestos de trabajo, pero se cambiaron algunos puestos de trabajo porque hay una nueva estrategia con la cual tiene que acompañar, ¿sí? Podemos notarlo ahora fácilmente con el tema de la pandemia en el caso de los restaurantes. Muchos restaurantes no pudieron atender a sus comensales en el sitio. ¿Qué hicieron con esas personas que atienden a estos comensales? Bueno, en muchos casos hubo una reasignación de roles. Esta gente o atendía a la página web para anotar los pedidos, o llevaban estos pedidos a los lugares de entrega, y así es como continuaron. Tuvieron que cambiar su estrategia y su estructura. La estructura tuvo que acompañar a esta estrategia. Incluso uno puede pensarlo desde la parte edilicia. En muchos casos los ventanales los corrieron hacia adentro, dejando un espacio al aire libre ahora que hace unos meses hubo más posibilidades de salir y de tomar algo en un local, y durante el año pasado hicieron esas remodelaciones, corrieron esos ventanales y tuvieron espacio libre para colocar sus mesas y poder ahí atender a sus comensales. Entonces, la estructura también
tiene que de alguna manera ser flexible, ¿no? Y estar, de ser posible para que pueda seguir a la estrategia. La idea de propósito, más allá del beneficio, es una pieza más de este sentido, que pone en valor la razón de ser de la empresa como proyecto de transformación social. ¿Por qué digo pone en valor la razón de ser de la empresa? Ustedes piensen en el caso de Zara. Zara hacía suya la meta de democratizar la moda, ¿sí? De democratizar la moda, con lo cual no era solamente vender, ¿sí? O dedicarse a la indumentaria. Lo que hizo fue democratizar la moda. Eso va más allá, ¿sí? De su razón de ser. Los vuelos a bajo costo reveló la existencia de un potencial de movilidad insatisfecho, ¿sí? Esto fue más allá de la razón de ser. Tenemos también los casos de asesoramiento, ¿sí? El aseguramiento en salud, que pone el foco en la prevención. Eso también tiene que ver con esto que pone en valor la razón de ser. En segundo lugar, la idea de propósito tiene detrás una búsqueda de impacto social. Nos referimos a la capacidad de transformar la vida de los beneficiarios, asociada a una mejora en su calidad de vida. El caso de TOC, que recién les comenté, bueno, no hay dudas en que les ha mejorado su calidad de vida. Los testimonios de los colaboradores de ese restaurante y de los emprendimientos que fue generando, ¿cómo se llama este señor? Vela Santa Rosa. Ah, bueno, se me fue el nombre de... Bueno, seguramente al finalizar lo recordaré. Gustavo Pérez Berlanga, el director de RCA. Claro, Bueno. sí, él. Bueno, sí, él creyó, dijo, bueno, vamos a hacer esto, la gente adhirió, tomó el compromiso, lo llevaron adelante. En los testimonios de estos colaboradores dicen que al principio no creían que les iba a aportar tanto, sí creían que era para sus vidas, ¿no? Para cubrir sus necesidades y demás, pero no llegaron a pensar en ese momento cuando comenzaron que los iba a transformar de esta manera. El concepto de empresa es indisociable de la unión de intereses públicos y privados. En equilibrio resultan beneficiados. Cuando el equilibrio se rompe, ya sea por un lado o por el otro, las funciones se resienten. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, se va a encontrar cuestionada esta empresa. ¿Qué se entiende por necesidad? Es una sensación de carencia que va unida al deseo de satisfacción de forma tal que el individuo, cuando alcanza a satisfacer la necesidad, experimenta una mejora, ¿sí? Esto sería lo que entendemos por necesidad. ¿Tenemos diferentes tipos de necesidades? Claro que sí, hay diferentes tipos de necesidades. No voy a entrar en cada uno de los tipos de las necesidades, pero acá los ven. Económicas, no económicas, de cosas, de servicios, primarias, secundarias, individuales y sociales. ¿Qué significa esto de necesidades individuales y sociales? Nosotros cuando hablamos de una necesidad individual, nos estamos refiriendo a la experiencia que tuvo el individuo en satisfacer esa necesidad, ¿sí? Cuando hablamos de las necesidades sociales, acá puede ser que el individuo no tenga la necesidad directamente él. Puede ser que otro integrante de la familia lo tenga, como puede ser que lo tenga otro, un primo, como puede ser que lo tenga un vecino, ¿sí? Esa necesidad. Pero se transforman en necesidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse un ejemplo muy sencillo. Una línea de colectivos, ¿sí? Que no ingresa al barrio. Entonces la gente tiene que salir, ¿sí? Y caminar varias cuadras para llegar a esa parada. Si bien algunas de las personas integrantes de la familia no toman ese colectivo y no caminan esas cuadras, sí van a querer que ese colectivo ingrese al barrio.
Entonces ahí ya tenemos una necesidad social, ¿sí? A esto voy para el caso de decir que muchas veces nosotros o cerramos los ojos porque lo vemos lejos y no lo tomamos como algo propio, ¿sí? O decimos, bueno, en este barrio no sucede, entonces, si no sucede, acá no pasa nada, entonces no se toma esto como necesidad social. ¿Se entiende a lo que voy? Los requisitos que debe reunir un propósito. ¿Cuáles son estos requisitos que debe reunir un propósito? Aquí lo que encontramos es que actualmente las empresas utilizan los objetivos de desarrollo sostenible, que pretenden erradicar la pobreza y mejorar la sostenibilidad. ¿Sí? Erradicar la pobreza es el objetivo 1 y mejorar la sostenibilidad creo que es el objetivo 17, ¿sí? Entonces tenemos todo ese rango, ¿sí? de objetivos. Las empresas que toman el sentido de propósito de manera intrínseca hacia adentro, que lo hacen parte de su cultura y que todos conocen cuál es ese propósito, desde los directivos hasta los colaboradores, ahí se va a observar que va a estar reflejado ese propósito en todas las actividades de la compañía, ¿sí? Termina siendo transversal a la organización. Hoy en día las empresas están tomando como propósito los objetivos de desarrollo sostenible. Eligen un propósito, ¿sí? Los requisitos son los siguientes. Ser una meta ambiciosa y relevante para el ámbito en el que opera la compañía. En especial, tiene que motivar a todas las personas de la organización y las de su entorno, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar una mejora en las condiciones de quienes son los beneficiarios, ¿sí? Ser conocido y compartido por los distintos stakeholders. Se tiene que compartir muy fuertemente con los colaboradores de la compañía y con todos los stakeholders. ¿Pero por qué fuertemente con los colaboradores de la compañía? Porque estos son los que van a llevar adelante las actividades de la organización, ¿sí? Por eso estamos pensando dentro de la organización, estamos pensando en la casa, en el lugar que es la organización, ¿sí? Y hacia afuera. Entonces, de esta manera es como se logra implementar una gestión socialmente responsable. Y tiene que estar llevado a cabo e incorporarse en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las empresas que tienen un sentido de propósito, su principal contribución se hace en el día a día a través de la actividad que realiza. Y este propósito debe medirse. Por lo tanto, si debe medirse, se deben colocar y elaborar objetivos que sean cuantificables y calendarizables. ¿Qué significa esto, que sean cuantificables y calendarizables? Que se diga cuánto se quiere alcanzar y en qué fecha. Si nosotros no ponemos fecha y no ponemos cantidad, y va a ser muy difícil que lo podamos medir. Y en esos casos que no se hace eso, y no estaríamos hablando seriamente de lo que queremos implementar, de lo que queremos hacer, sino cómo vamos a analizar si hubo desvíos o no, o por qué no se realizó a tiempo. ¿Cómo se elabora un propósito? Ya bien dijimos al inicio de este encuentro que la visión y la misión están quedando como insuficientes, ¿sí? Hoy en día, primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, elaborar los valores. ¿Cómo se elaboran los valores? Y seguramente cuando se decide emprender una iniciativa, se van a juntar 3 o 4 personas que tienen valores en común y enuncian esos valores y describen esos valores. Además, van a decidir qué propósito, ¿no? ¿Cuál va a ser este propósito, sí?
Entonces deciden, bueno, ¿en qué propósito nos vamos a focalizar? Y este propósito va a dar respuesta a estos valores. Y la misión es la que va a decir el cómo hacerla, es la que va a ir dando la realidad, ¿sí?, de las acciones. Y la visión es cómo se va a ver a futuro, esto que nosotros estamos pensando hoy. Y va a ser la visión de la empresa a futuro. La sociedad consciente de la importancia de cuestiones ambientales, la gestión de residuos, la transición energética o la salud, requiere de un papel activo por parte de la empresa para satisfacer estas necesidades. Estamos en una transición ante la construcción de una nueva economía, en la cual todos aportamos. Yo le digo transición de una nueva economía. Hay economías como el buen vivir, ¿sí?, que no es una nueva economía, ¿sí? No es nueva, ¿sí? Tiene su historia. Tenemos algunos otros aportes que van realizando y encontramos una economía del bien común, bueno, bien. Otros que han dado a conocer una economía del rostro humano, ¿sí? Pero nosotros vamos a construir esta economía y va a depender de nosotros cómo construyamos esta economía. Esta economía, ¿cómo va a ser? ¿Sí? ¿Va a respetar el ambiente en donde estamos? ¿Va a respetar a todo ser vivo? ¿Sí? ¿O cómo se va a manejar? Por eso digo que nosotros vamos a ir construyendo esta economía. Y seguramente, después de la pandemia, va a haber como una mayor conciencia de lo que sucedió y va a haber seguramente un mayor cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué camino se va a ir tomando. De esta manera es que las empresas con propósito tienen valores positivos como la integridad, la responsabilidad, la justicia, el profesionalismo. Un propósito es un objetivo que va a dar respuesta a estos valores. Entonces, objetivos de tipo social. ¿Cuáles van a ser? Y inversiones responsables para promover los derechos humanos, mejorar la salud, combatir la pobreza. Objetivos de tipo ambiental, inversiones responsables destinadas al ambiente y mejorar la sostenibilidad. Las empresas con propósito preguntan a sus empleados por qué les interesa, o sea, por lo que les interesa y por qué están comprometidos con la organización. Preguntan a todos sus stakeholders cuál creen ellos que es el rol que cumple la empresa en la sociedad. ¿Sí? Después de este análisis definen el propósito que dará respuesta a los valores de la organización y será traducido a la visión y la misión que lo hará posible. Yo los invito a que vean la página de Indumentaria Patagonia. Es una empresa B que es de indumentaria, pero lo relevante de esta empresa es que piden que lleven sus ropas, ¿no?, como camperas y demás, para que sean arregladas, ¿sí? Y entonces de esta manera no vuelven a pasar por todo ese proceso productivo y demás, ¿sí? Como que estarían con una mirada, claro está, en el ambiente, ¿sí? Y si lo pensamos desde lo económico, con una economía decreciente, ¿sí? Que esto ayude también a crear menos desechos. ¿Qué significa liderar de manera responsable? Es el desarrollo de acciones responsables con impacto social, económico y ambiental positivo. Para esto contamos con 5 capacidades. Debe ser un liderazgo inclusivo, ¿sí? Un liderazgo inclusivo. ¿Qué significa esto? Debe ser este liderazgo inclusivo, quiere decir que en el que todos tengan voz, ¿sí?
y que se sientan parte de la organización. Ha de generar emoción promoviendo el compromiso y la creatividad. Sí. Una visión compartida, ¿sí? Por la que en la compañía todos, ¿sí?, conozcan esta visión y promoviendo este compromiso y con empatía. Siempre, ¿no?, poniéndose en el lugar del otro. Debe tener una misión y propósito a través de una visión compartida por la compañía y todos sus grupos de interés. Debe utilizar la innovación responsable con la tecnología emergente, creando un nuevo valor para la organización y la sociedad. Justamente de esto habló Julián antes, ¿sí? Esto de la innovación responsable con la tecnología. Yo a veces pienso y digo, nosotros para la tecnología que tenemos hoy, cuando pensamos en tecnología también es cómo hacemos las cosas, ¿no? La manera en que hacemos las cosas. Pero en este momento les voy a mencionar la tecnología en cuanto a aparatos. Nosotros vemos los celulares, vemos las computadoras, las notebooks y demás, todas necesitan el mineral que es el cobalto, ¿sí? ¿Qué pasa con este cobalto? ¿Cómo lo extraen? ¿Qué tipo de mano de obra utilizan? Sí, está bien, lo extraen en un lugar que nosotros no vemos esa situación de cómo lo extraen. Entonces, aparecen estos aparatos, uno los utiliza, no se puede esperar a que haya otro tipo de mineral o investigar para que exista otro tipo de mineral o otro tipo de forma de poder hacer ese trabajo, ¿sí? Que no involucre niños y demás. Nosotros estamos consumiendo esto, es lo que tenemos en este momento, ¿sí? Pero también sucede de que ¿por qué no podemos esperar como cuando alguien quiere ser mamá y tiene que esperar 9 meses? ¿Por qué nos tenemos que adelantar si todavía esa tecnología no es amigable con el ambiente? Y ambiente entiendo también el entorno en el cual se encuentra cualquier ser vivo, el ser humano, ¿sí? ¿Por qué no se puede esperar? Ha de buscar mejores caminos para el éxito mediante el aprendizaje continuo y el intercambio de conocimiento. Bien, vamos a pasar ahora a los 3 pasos hacia una colaboración productiva. Cuando la confianza se cultiva, ¿sí? Encontramos el propósito. ¿Y el propósito qué va a generar? Va a generar energía, ¿sí? Y esta energía va a generar una mayor colaboración, una colaboración productiva. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Construimos confianza. Este construir confianza cultiva el propósito. Va a generar energía y va a mejorar la colaboración de todos los que están participando, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en estos 3 pasos, ¿sí? El primer paso es el de crear seguridad y confianza. En este paso de crear seguridad y confianza encontramos 3 tipos de confianza. La confianza basada en la benevolencia. ¿Qué quiere decir? Proviene de la seguridad psicológica. ¿Y qué sería la seguridad psicológica? Es cuando tenés el espacio, ¿sí?, para soltar los frenos, ¿sí?, haciendo posible la confianza, tener ese lugar a tu voz, el poder contar lo que sucede, el tener esa libertad, ¿sí? Y la creencia implícita de que los líderes y colegas actuarán teniendo en cuenta no solo sus propios intereses, sino el de todos los demás.
La confianza basada en la integridad nace de la creencia de que los demás mantendrán la coherencia. ¿Qué es esto de la coherencia? Significa de que hacen lo que dicen, ¿sí? ¿Y cómo viene ese hacen lo que dicen? Bueno, primero sentimos, luego pensamos, luego comunicamos y luego hacemos. La confianza basada en la competencia tiene que ver con el saber hacer, ¿sí? Entonces confía porque tiene esa competencia. Promoviendo el propósito es otro de los pasos. Los líderes pueden otorgar tareas importantes que no siempre lo pueden realizar y también pueden crear ambientes de colaboración valiosa en los casos que no puedan entregarles alguna tarea importante. Y energizando a la gente, una vez superadas los dos pasos previos, los líderes pondrán su atención en transmitir energía. Es el proceso de motivar a los demás para dar lo mejor. En este motivar a los demás para dar lo mejor, estamos con diferentes puntos de ver, esto de habilitar a la persona para realizar determinadas actividades y demás, y vaya tomando confianza, ¿no? Acá les voy a mencionar la propuesta que nosotros tenemos con respecto al etiquetado responsable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el CENAR-SEX hemos desarrollado esta idea de etiqueta responsable. ¿Por qué? Porque nosotros mirábamos las etiquetas de los productos que comprábamos. Decíamos, pero acá lo único que me dice es cómo se lava la prenda. No tengo ninguna información más y en la que lo encontrábamos. O en algunos casos veíamos de qué estaba compuesto ese producto. Y en algunos casos ni siquiera eso encontrábamos, ¿sí? Y les digo eso porque no tiene que ver el valor del producto, ¿sí? Lo he notado de marcas que son muy reconocidas a marcas que no lo son, ¿sí? Entonces decidimos crear una identificación de los productos, de etiquetado responsable, que contiene los siguientes ítems: nombre de la empresa, domicilio e identificación fiscal, filosofía de la organización en cuanto a economía social, comercio justo, empresa social o gestión socialmente responsable, el compuesto del material, la fecha de vencimiento, si es biodegradable o no biodegradable, el tiempo de degradación, cómo desecharlo, tipo de lavado o cuidado requerido, situación formal e informal de su personal y cadena de valor, ¿no? Qué difícil, ¿no? Que alguien diga la situación informal de su personal, ¿no? Bueno, proveedores, nombres, domicilio e identificación fiscal, filosofía de sus proveedores en cuanto a economía social, comercio justo, empresa social y o gestión socialmente responsable. Y se debe tener en cuenta que la información con la que cuenta esta etiqueta variará según el tipo de industria: pesada, ligera, de punta, creativa, etc. ¿Sí? Yo con esto les quería leer una parte de un cuento del joven rey, escrito por Oscar Wilde, ¿sí? Pero en 1890. Yo les voy a decir esto: 1890 pasó hace más o menos 126 años, ¿no? 126, sí, más o menos 126 años. Miren lo que él pensaba en esa época. El joven rey, en su cuento, ¿no? El joven rey, en el día de su coronación, decide no usar las vestiduras confeccionadas para ese día tan preciado. Él, al observar las personas que confeccionaban sus vestiduras y notar el estado de pobreza en el que se encontraban, decide usar la ropa de cabrero. Con lo cual, el anciano obispo, cuando va a coronarlo, pregunta: ¿son estas las vestiduras de un rey? Y dice: este debería ser para ti un día de gozo y no de humillación. El joven rey responde con una pregunta: ¿acaso el gozo puede vestir lo que ha confeccionado el dolor? Entonces,
Luego de hace más de 125 años nos preguntamos, ¿en qué condiciones las empresas producen lo que consumimos? ¿Sus componentes son tóxicos para quienes se encuentran en contacto con ellos en su etapa de elaboración? ¿El consumidor tiene las indicaciones pertinentes para su uso y desecho? Se podrá continuar con preguntas para las cuales la mayoría de las veces no tenemos respuesta, por lo menos aún. Se sugieren pautas que colaboran para consumir responsablemente. Acá les voy a decir algunas pautas, muy pocas, pero bueno, para tener en cuenta. Comprar envases de vidrio retornable, reducir la utilización de aluminio, ¿sí? Consumir alimentos frescos, naturales, de productores que sean locales, utilizar papel reciclado, contribuir a conservar los bosques, ahorrar agua y energía, evitar fuentes de contaminación. Para la limpieza podemos encontrar el vinagre, para las cerámicas, para los cristales, el jugo de limón para los metales, y pensar, ¿no?, que para fabricar cualquier objeto hace falta utilizar materia prima, ¿sí?, y energía. Todos los artículos hechos de plástico provienen, en último término, ¿de qué? De los derivados del petróleo, y es un recurso natural no renovable. Entonces, bueno, quería hacerles este comentario, ya que nosotros les mencionamos ahí los ítems de la etiqueta responsable que elaboramos en el Senarsex, y tener en cuenta estas pautas para el consumo. Con respecto a la ampliación de conciencia, yo tomé este tema de la ampliación de conciencia, porque creo que estamos viviendo esto ya hace un tiempo largo, ¿no? Cómo se fue creando el individualismo, cómo fue teniendo cada vez más fuerza, ¿sí? Y ahora estamos notando que necesitamos de esta construcción, ¿sí?, de la comunidad, ¿no? Entenderse como comunidad, entender al planeta como uno, ¿no? Más con este tema de la pandemia, que nosotros lo hemos notado, algo que sucedió en China, muy rápidamente expandido en todo el mundo, ¿sí? O sea, nos afecta a todos. Y me interesó lo que plantea Oscar Segada, que explica en su artículo de la economía de la posesión a la economía de la egoencia. Él comenta que el ser humano es un ser social, somos en relación, vivimos en relación, somos parte de una totalidad que constituimos, que nos afecta y a la que afectamos consciente e inconscientemente. Un estado de conciencia es una forma de ser en el mundo, que comprende acciones concretas que se realizan en el medio en el que se vive, lo que se piensa y se siente, el sentido que se da a la propia existencia y cómo se lo lleva adelante en la vida diaria. Él hace mención a etapas en esta ampliación de conciencia. Y dice, la primera fase es el estado de conciencia de apropiación. Está caracterizada por el afán de posesión, asentado en la idea de lo mío. Es la fase de la conquista. Ser es tener. La relación con los demás es fundamentalmente competitiva. La ganancia de unos es pérdida para otros. Si bien la cooperación es posible, solo emerge en la medida que se muestra benéfica para el afán individual de lograr y poseer. La segunda fase es la de tolerancia. Todavía es importante el afán de posesión, pero ya se descubre a los demás con posibilidades y derechos. Surge el reconocimiento de que la cooperación es necesaria y posible y que ceder puede permitir mejorar las condiciones en las que uno se mueve. Si bien se reconoce la existencia y los derechos de otros, no se asumen responsabilidades por ellos. La tercera fase es la de la solidaridad. La relación cambia en la medida en que se descubre a los otros, se los reconoce, se simpatiza con ellos, se está dispuesto a ayudarlos, se comparte. Por ello, se da esperando recibir.
Es la fase del altruismo, de la primacía de la inclinación hacia el prójimo, del interés por los demás, el compromiso con ellos. El estado de conciencia de solidaridad se expresa en asumir responsabilidad por lo que ocurre con los demás. La cuarta fase es la de participación. Es el establecimiento consciente de relaciones con todo lo existente, dando lugar a la emergencia de un estado de conciencia de unidad. Uno se reconoce parte de una totalidad, que incluya todo lo existente, quebrándose toda separatividad, mientras se desenvuelve una conciencia de ser en totalidad. Se asume una responsabilidad ilimitada, con base en la cual ya no simplemente se da, sino que se da sin límites, es darse. La relación incluye los contextos sociales, culturales, económicos, naturales y espirituales. A medida que la conciencia se expande, más se toma en consideración el bienestar de otros, familiares, amigos, compañeros, conciudadanos, los humanos en general. Esto se sintetiza en el principio elemental de la economía de la egoencia, ocupar un lugar en el mundo, no más. Comprender y vivir este principio conduce a atender apropiadamente las necesidades de uno y a reconocer y a contribuir a que los demás también satisfagan las suyas, permitiendo que cada quien ocupe su lugar en el mundo. Por eso, la economía de la egoencia es una economía del dar, que conduce a la utilización justa y provechosa de los recursos, mientras se va asumiendo responsabilidad por los efectos de lo que uno hace en el medio natural y social en el que vive. Y acá finalizamos con lo que hemos decidido presentar para este encuentro. Muchas gracias. No, de nada, por favor. Gracias. Bueno, agradecerles a Julián y a Carla por su valiosísima participación en este encuentro. Yo me permitiré hacer un resumen muy sintético de lo que ustedes han dicho y de su aporte, que creo que ha sido muy significativo desde su experiencia en la Argentina y liderando organizaciones que promueven la responsabilidad social. Bueno, se hizo referencia a la mirada dinámica de las ciencias sociales. No se puede abordar las ciencias sociales desde solo las debilidades o solo las fortalezas. Es una ciencia que está dinámica, que es muy dinámica y que está constantemente cambiando. La pandemia se había previsto, se habló de que la pandemia estaba prevista, de alguna manera estaba anunciada, sin embargo no se hizo la inversión en salud pública. Y bueno, esto lejos de beneficiarnos nos afectó, cambiaron los planes 100% en todas las regiones del mundo. No es ético hablar desde el lado positivo de la pandemia, romantizar la pandemia. Debemos más bien trabajar en un aprendizaje para poder salir adelante de esta situación que se alinea a la característica de la posmodernidad. Estamos en una situación de absoluta incertidumbre y en ese contexto de incertidumbre han sido muy claros Julián y Carla que ellos no pueden pronosticar qué es lo que va a pasar luego. Lo que han puesto sobre la mesa es que es necesario recuperar la agenda, una agenda en la que reconozcamos los desafíos de las empresas y de la comunidad, reconocer la fragilidad del sistema financiero, la desigualdad más allá de la pobreza que está presente en todo el mundo, el problema de la movilidad humana, de la migración, el acceso a la salud y el acceso a la educación. Se habló creo que con mucha asertividad respecto a que la responsabilidad social no es un lavado de conciencia. Es necesario reconocer la cara oculta en la cual a veces podemos ver que las estrategias de las empresas están maquillando cierto comportamiento y ver desde adentro el ejercicio de la responsabilidad social. Las empresas deben tener propósito económico, social y ambiental, pues son un actor económico, son un actor dentro de la sociedad, sin embargo no son el único actor, sino que deben conciliar su actuación entre lo público y lo privado. Debemos reflexionar que en el ámbito de la normalidad todos vamos a ser actores y todos vamos a construir, no hay disputas y no deben estar presentes las disputas. Debemos revertir la desigualdad, debemos revertir la crisis y que sea esta una oportunidad para recuperar aquello que todavía estaba presente, que todavía es una deuda social en muchísimos sectores.
Se habló también de que desde el ámbito de las empresas es insuficiente hablar de misión y visión, debemos tratar y procurar de construir propósitos y que esos propósitos deben estar encaminados a maximizar los recursos, a utilizar de manera más innovadora y eficiente la tecnología, hacer un uso emergente de la tecnología, de tal manera que nos conduzca al consumo responsable. Carla concluyó haciendo una referencia muy importante a la necesidad de ampliar la conciencia, de neutralizar el individualismo que está presente en la sociedad, de entendernos como comunidad, de recuperar esa dimensión de alteridad, sabiendo que el derecho de los otros es el mismo derecho que yo tengo y recuperando el sentido de cooperación. Creo que es importante poner énfasis en la frase a la que hizo alusión Carla, de que es necesario ocupar un lugar en el mundo, pero de manera comunitaria, permitiendo que los otros también ocupen un lugar en el mundo. Desde ahí queremos agradecer su participación y dar paso, en honor al tiempo, me parece que quizá a la primera pregunta que estuvo presente. Es una pregunta dirigida a Carla, espero haber sido lo suficientemente sintética y no haber dejado suelta ninguna idea importante de las que ustedes abordaron. Hay una pregunta dirigida a Carla, nos preguntan cómo se hace para alinear los propósitos de la empresa con el propósito de sus colaboradores. Es un reto y es una realidad que viven las empresas. Sí, es un reto que viven las empresas, es así. Por eso nosotros damos estos pasos a seguir, estas formas en cómo tienen que proceder los líderes y el compromiso que tienen que tener cada uno de estos colaboradores. Por eso cuando les mencioné acerca de energizar, ¿no? Significa motivar a estos colaboradores para conseguir ese compromiso. Tienen que pensar que este propósito tiene que ser transversal a toda la organización. Tienen que conseguir que su personal, ¿sí? Que sus colaboradores toman esto como primordial de la compañía y que sean comprometidos con esto. De esa manera es como va a ser extensible y va a ser llevado a cada una de las actividades. Muchas gracias, Carla. Bueno, creo que una pregunta más para Julián. Aprovechemos que estos últimos minutos nos dicen que la pandemia afectó a todos sin distinción alguna, sin embargo se siente muchísimo más en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo se hace para trabajar en los 3 pilares de la sostenibilidad sin priorizar, sino buscando el equilibrio entre estos? Sí, por supuesto, no fue el tema, no pude llegar a plantear el tema en esta presentación, pero claramente en términos económicos, las desigualdades preexistentes han mostrado las debilidades para que la pandemia golpee de manera muy severa, como ocurrió en Latinoamérica, como ocurrió en la India o en otros países. Bueno, pero hablé algo de esto porque cuando planteo el caso de las acciones empresarias, ¿no? Alineadas con los ODS, bueno, la verdad que hoy, la herramienta con la que hoy contamos, la plataforma con la que contamos para abordar esto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que esto es algo que por ahí no es tan conocido, ¿no? Cuando se plantearon los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015, fue una construcción de arriba hacia abajo, es decir, Naciones Unidas alineó sus estudios, sus metas, las diferentes problemáticas analizadas en cada una de las agencias, la OIT, UNESCO, UNICEF, etcétera, tema, la OMS, y bueno, y planteó metas, ¿no? Mucho menos, eran 8, y solamente aplicables a los países en desarrollo. Entonces, la construcción de la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2015 al 2030 es mucho más integral. Primero porque es una agenda para todos los países del mundo. Y segundo, porque fue construida de abajo hacia arriba, es decir, se construyó sobre la base de la mayor consulta ciudadana directa de la historia de Naciones Unidas, que fue tan exitosa que continúa abierta. O sea, más de 25 millones de ciudadanos del mundo respondieron a esta encuesta del campo, de la ciudad. Aparte, fue una encuesta hecha con encuestadores, no por internet, para poder evitar cualquier tipo de sesgo tecnológico, a gente de la ciudad, de gente del campo, del norte, del sur, del este, del oeste. Entonces, esta agenda de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas es lo que nos muestra de qué hablamos hoy cuando hablamos de desarrollo sostenible. Y ahí están equilibrados los grandes temas de la humanidad. Temas ambientales como el cuidado del clima, la vida marina, la biodiversidad, la producción limpia,
temas sociales como el trabajo decente, hambre cero, educación, salud, y temas que tienen que ver, por supuesto, con la economía, el combate a la desigualdad, que fue uno de los objetivos de desarrollo sostenible más combatidos. Hubo discusiones muy fuertes, porque hubo varios países que se oponían. En los ODM hubo tema de pobreza, igual que en los ODS, pero en los ODM no incluía el tema de la desigualdad intrapaíses, dentro de los países, y la desigualdad entre los países. Es decir, la agenda de desarrollo sostenible, que hoy nos llama a que todas las organizaciones públicas, privadas, incluso la universidad, por eso mi libro se llama Responsabilidad Social y Universidad, ¿no? Como la universidad toma esta agenda, puertas para adentro, en la formación de sus profesionales, en la gestión de las universidades, en los proyectos de investigación que lidere, que lleva adelante, como la agenda de desarrollo sostenible tiene que estar presente en todas estas acciones. Y ahí abordamos la triple mirada, social, ambiental, económica, y aparte abordamos también metas diferenciadas a lo que tiene que ver las necesidades de los países más avanzados y los países en vías de desarrollo. Por eso hoy las empresas están alineando todas sus prácticas en base a esta agenda, y por eso incluso en Pacto Global, esto durante el 2021, modificando, está en un proceso profundo de reforma de la política de reporte alineada a ODS, para que cada vez esos reportes tengan más que ver con acciones concretas y no con informar cosas que por ahí ya se venían haciendo y se cambia la manera de informar, sino que muestre realmente el esfuerzo incremental, ¿no? Y la escalada de la ambición, ¿no? Que nos exige cada vez ir por más, porque son metas muy desafiantes. Y como les dije antes, incluso en algunos indicadores estamos peor que en el año 2015. Así que es la agenda, por lo menos hasta el 2030, es la agenda de los ODS la que nos permite ordenar está tan diverso escenario de necesidades, de desafíos y de crisis en el siglo XXI. Mira, ahí Xavier pregunta sobre las economías 4.0. Bueno, fue uno de los grandes temas de debate del año pasado, cómo también la tecnología puede estar al servicio del desarrollo sostenible. Carla lo mencionó un poco en su presentación. Restaurante Talks, que fue el caso que mencionó Carla, por ejemplo, hizo un convenio con una universidad norteamericana para implementar de manera gratuita, ellos sin tener ninguna erogación, un sistema de trazabilidad del trabajo infantil en el café. La producción del café, muy sensible para la América Latina, ¿no? En Colombia, Brasil, México, que tienen producción cafetera de excelente calidad. En México es a 1500 metros sobre el nivel del mar, es en las sierras. Entonces, la producción del café es una de las producciones agropecuarias con mayor incidencia de trabajo infantil en el mundo y no está visibilizado. Gustavo Pérez Berlanga, lo mencionamos antes, director de RC del Grupo Restaurantero Gigante, de más de 250 locales, México, Estados Unidos. Dice, no hay ninguna sola persona en ningún local de nuestros restaurantes. Son 4 cadenas gastronómicas, restaurantes Talks, JJ, Panda y otra más. No hay ninguna persona en ningún otro lugar que venga y nos diga, quiero un café ético, ¿no? Quiero un café cortado, expreso, café con leche, italiano, irlandés. Pero nadie piensa en cómo fue cosechado ese café, ¿no? Cómo fue sembrado, cultivado. Y bueno, es una de las actividades con más presencia de chicos. Más, en México hay un monumento al cafeticultor, que es una madre con su hijo. Está tan normalizado el trabajo infantil que en el monumento a cafeticultor está la madre con el hijo y una canasta con la cosecha del café. Entonces, a través del blockchain, ¿no? Del blockchain, permiten, a través de un código QR que transmite todo el poder reconocer ese café cuando fue cultivado, recolectado, cosechado, molido, tostado, e incluso ver videos de cada uno de los actores que intervienen en la cadena de valor. El principal frigorífico del mundo, de Brasil, ¿no? Que faena 10.000 cabezas de ganado por día, está utilizando blockchain para demostrar que sus carnes no provienen, que el ganado, la carne de eso no proviene de ganado de zonas deforestadas en la Amazonia, porque se le estaba por cerrar el mercado de la Unión Europea. Si este frigorífico no hacía eso, la Unión Europea estaba cerrando la importación de carne brasileña con la sospecha de que venía de zonas deforestadas de manera ilegal de la Amazonia. Entonces, con blockchain están demostrando que ese ganado proviene de territorios fiscalmente habilitados
para la explotación ganadera. Es decir, la tecnología es muy importante en materia de inteligencia artificial, de nuevos procesos productivos, nueva logística, para disminuir la huella de carbono. Así que es fundamental. Es un tema realmente apasionante todo lo que se está pudiendo hacer ahora en materia de economía 4.0, apoyando las distintas acciones de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Gracias, Julián y Carla, y gracias a todos los asistentes. Esperamos que desde estos espacios de reflexión podamos contribuir desde la academia a una reflexión en la cual seamos capaces de construir una comunidad mejor para todos. Parafraseando a lo que dijo Carla, que todos podamos ocupar un lugar, pero que también garanticemos que los demás ocupen ese lugar. Y un poco retomando lo que al final decía Julián, que sean los hechos los que comuniquen y que aprendamos a ser consumidores responsables. Es decir, contrarrestar un poco esa estrategia de solamente comunicar de las empresas por detrás haciendo cosas que no necesariamente son responsables ni conciliadas con la sociedad. Creo que es una tarea de todos y desde la academia esperamos contribuir desde estos espacios. Agradecerles mucho, Julián y Carla, por su participación, su buena voluntad y su disposición para acompañarnos en esta jornada. Y muchas gracias a todos los asistentes. Por favor, felicitaciones por todo lo que hacen con la cátedra y los programas que lleva adelante la Universidad de La SUAY. Realmente son un ejemplo y un modelo para todos los latinoamericanos. Muchas gracias. Estaremos trabajando juntos posteriormente. Gracias. Una buena noche. Gracias.